Carbone, para poder hablar de la relación entre la educación y medios de comunicación, primeramente hace un recorrido histórico que permite un acercamiento entre estos dos actores. Para ello, la autora separa esta relación en diferentes etapas o momentos de la historia. En este video solo propondremos dos etapas, la primera y la quinta, y una sexta etapa en la que aparece una apreciación personal del grupo. En nuestro país será una etapa de desencuentros, de divorcios, desprecios y condenas, de desconocimientos mutuos y de recelos y conflictos. Es por ello que empezaremos hablando de esta primera etapa, el divorcio. Es aquí donde se producen dos fenómenos. Por un lado, el fenómeno de las masas y por otro lado, el fenómeno de la comunicación masiva. Para hablar del primer fenómeno es importante hacer referencia a las oleadas de inmigrantes en nuestro país a mediados del siglo XIX, que se superpusieron con las migraciones internas, y esto terminó por transformar no solo la fisonomía demográfica, sino además la fisonomía cultural de nuestro país. Esto provocó que la cultura popular, con sus tradiciones folclóricas, se amalgamara a la cultura urbana, en la que lo propio y lo ajeno comenzaron a entrelazarse. Es así como surgió un pensamiento de juicios escépticos acerca del valor cultural y del poder de irradiación de la cultura de masas. Algunos teóricos hacen una separación de la sociedad basado en la cultura. Por un lado, una minoría cualificada y por otro, la mayoría o la masa que no son especialmente cualificadas. Es aquí donde comenzaron las valoraciones y los debates acerca de este fenómeno de las masas, que en este sentido desplazaba la concreción más alta de la voluntad de convivencia política. A partir de la mitad del siglo XX se busca elevar los gustos de la masa a partir del fenómeno llamado fenómeno de la comunicación masiva, mejorando así los productos del arte de masas, pero algunos autores desmerecen esta posible viabilidad y condenan a la cultura de masas, relegándola a la categoría de no ser buena. Es más, MacDonald, un autor, lo expresa de esta manera: una gran cantidad de personas incapaces de expresar sus cualidades humanas porque no están ligadas unas a otras, ni como individuos ni como miembros de una comunidad. Frente a estos dos fenómenos, ¿cuál es el papel de la escuela? Por un lado, la relación entre la escuela y la cultura de masas, lejos de dar un espacio y un reconocimiento mutuo, lo que hizo fue fortalecer sus estrategias tradicionales, partiendo de esta idea de homogeneizar y borrar las diferencias, es decir, de la misión civilizadora de la escuela. Pues se trata de mantener el peso de la autoridad de la cultura canonizada en las prácticas culturales y en el ejercicio en juicios de valor. Por otro lado, la escuela, frente a este fenómeno de la comunicación masiva, también fue reacia y un poco crítica y no permitía su entrada a ella. El desarrollo del diario, la radio y el cine aportó contribuciones significativas a la nueva cultura, y a la vez esto produjo nuevos contenidos y nuevos lenguajes al que no estaba la escuela acostumbrada, sobre todo cuando el libro fue el medio por excelencia de la transmisión cultural. Es así como también se emiten juicios acerca de estos medios porque modificaron el comportamiento de los lectores. También estos juicios expresaron el deseo de recuperar espacios y tiempos para una tarea escolar. Es así, de este modo que explicamos, ¿no?, que se produce un divorcio, ¿no?, y justamente hablamos de un divorcio de la escuela frente a la cultura de las masas y los medios de comunicación. Bueno, luego tenemos una quinta etapa que se llama la recuperación de la democracia y los caminos de articulación. La transición democrática permitió recuperar y difundir experiencias desarrolladas por la educación popular. Recordemos que en la tercera etapa la autora había denominado la denuncia, ¿no?, de la década de los 70. Esta
se caracterizaba por la difusión de un pensamiento que buscaba transformar el orden social vigente. En este sentido, la escuela y los medios de comunicación eran leídos como agentes indisociables del poder. Hay una implicación de una mirada política tanto en el campo educativo como en el campo de la comunicación. A comienzos de la década de los 70 y ya en la cuarta etapa, que se denominaba el proyecto autoritario, el autoritarismo eliminaba la diversidad, la historicidad de la escuela y de la heterogeneidad de los autores. La abolición del pensamiento crítico, que se había desarrollado desde el aporte de Freire, que buscaba una crítica. El gobierno de facto desarrollaba... El gobierno de facto desarrollaba los temas que debían ser abolidos y los valores que debían ser jerarquizados. Entonces, durante estos años de autoritarismo, hubo persuasión de los trabajos que se venían desarrollando por la educación popular en América Latina, muchos de ellos en condiciones similares a la vivida en nuestro país. Acá, y lo que va a caracterizar a esta etapa denominada democrática, que es la quinta etapa que marca la autora, es que los medios van a ser vehículos comunicadores útiles, como nos decía Kaplum, al servicio de la información, y por eso hablamos de una comunicación participativa, porque hay una participación democrática en todas las esferas de la vida social. La información va a ser ofrecida y ya no impuesta. En este sentido, la reflexión educativa se perfilan los dilemas culturales intrínsecos a la recuperación de los derechos dentro del marco ideológico. La diversidad cultural versus conocimiento técnico y el acceso social y pedagógico con sus códigos y sus producciones. En este sentido, y en cuanto al pensamiento sobre la educación y la cultura de masa y de la mano de la perspectiva de la pedagogía crítica, la democratización de la educación se fortalecerá con las políticas educativas que buscan la inclusión de la cultura popular en la transmisión educativa. En palabras de Barbero, hay un reto lanzado por los críticos en dos direcciones: la necesidad de incluir un estudio popular, no solo aquello culturalmente lo que produce las masas, sino también aquello en lo que se alimenta el pensamiento de la cultura, no como algo ilimitado, sino que tiene que ver con el pasado rural y principalmente popular, ligado a la modernidad, al mestizaje y la complejidad de lo urbano. Entonces se reconstruye la historia de las comunicaciones a partir de la cultura como eje articulador de las prácticas de comunicación hegemónica y subalterna con los movimientos sociales.